6 balas. Eso es lo que llevaba el cargador del arma que me apuntaba a la sien cuando entendí que ya no había salida. 6 balas y 2 opciones. Morir como un perro en ese callejón de Culiacán o convertirme en lo que nunca imaginé ser. Mi nombre es Rodrigo Pérez, pero en los últimos 6 años me conocieron como el Fantasma Rojo. Fui sicario, informante, traidor y fantasma. Trabajé para el cártel de Sinaloa y simultáneamente para la DEA. Ambos bandos quieren matarme ahora. Y si estás escuchando esto, probablemente ya esté muerto. Pero antes de que me encuentren, antes de que una bala me vuele los sesos o me encintren en algún rancho perdido, quiero que sepas la verdad, toda la puta verdad. Porque lo que viste en las noticias, lo que te contaron los reporteros, eso es mentira. La realidad es 1000 veces peor. Y yo lo viví todo. Nací en Badiraguato, Sinaloa, en 1989. Sí, el mismo pueblo que vio nacer a los grandes capos. Pero yo no nací en una familia de narcos. Mi padre era campesino. Mi madre vendía tamales en la plaza. Éramos pobres, pero honrados. Esa palabra, honrados, me da risa ahora. Porque la honradez no te da de comer. La honradez no te compra medicinas cuando tu hermana pequeña tiene fiebre y el doctor del pueblo te pide 3,000 pesos que no tienes. La honradez no evita que tu padre se suicide colgándose de un árbol de mango, porque los préstamos que pidió para la siembra se los llevó la sequía y los usureros lo amenazaron con quemarle la casa. Yo tenía 14 años cuando encontré a mi padre balanceándose con la lengua morada y los ojos abiertos. 14 años cuando entendí que en este país hay 2 tipos de personas, los que comen y los que son comidos. Mi madre enloqueció después del entierro. Literalmente. Empezó a hablar sola, a reírse sin razón, a caminar descalza por las calles diciendo que mi padre vendría a buscarla. La internaron en un psiquiátrico de caridad en Mazatlán. Yo me quedé solo con mi hermana Lucía, que tenía 11 años, sin dinero, sin casa, porque el banco se quedó con todo. Dormíamos en casa de mi tía Remedios, una mujer amargada que nos echaba en cara cada tortilla que nos daba. Yo dejé la escuela y empecé a trabajar en lo que fuera. Cargaba costales en el mercado, lavaba carros, limpiaba letrina en las casas de los ricos. Ganaba 200 pesos al día si tenía suerte. No alcanzaba ni para zapatos. Fue en esos días de mierda cuando conocí a Daniel. El chiquilín, le decían. Tenía 17 años, pero parecía de 25. Llegaba al mercado en una Lobo del Año. Siempre con cadenas de oro, botas de piel de avestruz, camisa de seda. Todos lo respetaban. Todos le tenían miedo. Un día me vio cargando un costal de maíz que pesaba más que yo. Se me acercó, me dio 500 pesos y me dijo, ¿quieres seguir quebrándote el lomo por limosnas o quieres ser alguien? Yo lo miré y vi el reloj Rolex en su muñeca. Vi la pistola fajada en su cintura. Vi la sonrisa de alguien que nunca ha tenido que humillarse. Y le dije que sí, sin pensarlo, sin saber que con ese sí estaba firmando mi sentencia de muerte. El chiquilín trabajaba para don Ismael, un hombre que controlaba toda la zona de Badiraguato. No era de los grandes, no salía en las noticias, pero movía toneladas de cristal y marihuana hacia la frontera. Mi primer trabajo fue simple, llevar un paquete de un punto a otro. Me dieron 1,000 pesos. 1,000 pesos por 2 horas de trabajo. Yo que ganaba 200 partiéndome el lomo 12 horas. Esa noche compré comida de verdad para mi hermana. Pollo rostizado, refresco, pan dulce. La vi comer con esa felicidad de niña que hacía meses no veía en su cara. Y supe que no había vuelta atrás. Porque esa felicidad, esa puta felicidad de verla sonreír, valía cualquier cosa. Incluso mi alma. Las primeras semanas fueron fáciles. Mensajero, le decían.
Yo llevaba y traía paquetes. Nunca pregunté qué había adentro. Todos sabíamos, pero nadie hablaba. La regla de oro: tú no ves, tú no sabes, tú no hablas. Ganaba 5,000 pesos a la semana, luego 10,000. Me compré ropa nueva, tenis de marca, un celular. Mi tía dejó de tratarme como basura cuando le empecé a dar dinero para la renta. En el pueblo la gente empezó a verme diferente. Ya no era el niño huérfano y miserable. Era alguien. Alguien con billetes en la cartera y respeto en la calle. Y eso, hermano, eso es una droga más fuerte que cualquier cosa que el cártel pudiera producir. Pero el negocio no es llevar paquetes para siempre. Si demuestras que eres listo, que eres callado, que no le tienes miedo a la sangre, te suben de categoría. Y yo demostré las tres cosas. A los 16 años, me dieron mi primera arma. Una 9 milímetros plateada con cacha de madera. La sentí en mi mano y sentí poder. Poder real. El chiquilín me llevó al rancho de don Ismael para entrenar. Ahí aprendí a disparar, a desarmar, a limpiar el arma con los ojos cerrados. Había otros chavos como yo, todos menores de 20 años, todos con la misma mirada hambrienta, todos dispuestos a hacer lo que fuera necesario. El instructor era un exmilitar que le decían el teniente, un cabrón frío como el hielo. Nos hacía correr 10 kilómetros con el arma en la mano. Nos hacía dormir 2 horas y despertarnos con balazos al aire. Nos enseñaba a torturar con técnicas del ejército. Decía que el miedo es el mejor maestro y que si no aprendíamos rápido, íbamos a morir rápido. Tuvo razón. De los 20 chavos que empezamos ese entrenamiento, solo 12 terminamos. Los otros 8 desertaron o simplemente desaparecieron. Nadie preguntó qué les pasó. Todos sabíamos. En este negocio no hay renuncias, solo bajas. Mi primera misión real llegó 3 meses después. El chiquilín me despertó a las 4 de la mañana. Me dijo que me vistiera de negro, que llevara el arma y que no hiciera preguntas. Subimos a una camioneta con otros 4 sicarios, todos mayores que yo. Nadie hablaba. Solo el sonido del motor y el camino de terracería tragándose la madrugada. Llegamos a un rancho en medio de la nada. Había una casa pequeña con las luces apagadas. El chiquilín me explicó. Adentro hay un soplón, un pendejo que le está pasando información a los contrarios. Tu trabajo es entrar con nosotros y aprender cómo se hace esto. Sentí el corazón latiéndome en la garganta. Las manos me sudaban. Pero no podía demostrar miedo. El miedo te mata antes que las balas. Pateamos la puerta. Entramos como tormenta. Un hombre de unos 40 años se despertó gritando. Su esposa también. Había 2 niños en la habitación del fondo. Los sicarios arrastraron al hombre afuera. Yo me quedé en la sala con el arma apuntando a la mujer y los niños. Ella lloraba, me suplicaba. Decía que su esposo no había hecho nada. Los niños temblaban abrazados a su madre. Yo tenía 16 años. Yo también tenía una hermana. Pero ahí no podía ser humano. Ahí tenía que ser una sombra. Afuera escuché los gritos del hombre, los golpes, las súplicas, luego silencio, luego un disparo. Solo uno, limpio, profesional. El chiquilín entró, me vio y dijo: ya aprendiste la primera lección. Aquí no hay inocentes, solo hay objetivos. Salimos. Dejamos a la mujer y los niños vivos. Esa vez. Porque el mensaje no era matarlos a todos. El mensaje era: esto le pasa a los soplones. En el camino de regreso, nadie habló. Yo miraba por la ventana tratando de procesar lo que acababa de ver. Tratando de justificarlo. Ese hombre era un traidor. Ese hombre puso en riesgo la operación. Ese hombre merecía morir. Eso me repetía una y otra vez. Pero en el fondo, en ese rincón de mi conciencia que todavía no estaba muerto, sabía la verdad. Yo acababa de ser cómplice de un asesinato.
Yo acababa de cruzar una línea que nunca podría volver a cruzar. Y lo peor de todo es que cuando llegué a casa y le di a mi hermana 2,000 pesos para que se comprara ropa nueva, cuando vi su sonrisa, sentí que había valido la pena. Y eso, hermano, eso fue cuando supe que ya estaba perdido. Los meses siguientes fueron un torbellino. Más misiones, más sangre, más dinero. Me volví eficiente. Me volví frío. Aprendí a dispararle a un hombre en la cabeza sin temblar. Aprendí a encintrar a alguien y dejarlo tirado en la carretera como advertencia. Aprendí a torturar información usando pinzas, baterías de carro y bolsas de plástico. Aprendí que el cuerpo humano puede aguantar mucho más dolor del que crees antes de quebrarse. Y también aprendí que cuando alguien se quiebra, cuando te dice todo lo que quieres saber, igual tienes que matarlo. Porque en este negocio no hay testigos, solo cadáveres. A los 17 años ya era uno de los sicarios de confianza de don Ismael. Ganaba 30,000 pesos al mes. Manejaba una camioneta Tacoma blindada. Traía 3 celulares, 2 armas y un chaleco antibalas. Mi hermana estudiaba en una escuela privada. Mi tía vivía en una casa nueva que yo le compré. Yo era el héroe de la familia, el que los salvó de la miseria. Pero por las noches, cuando cerraba los ojos, veía las caras. Todas las caras. Los hombres que maté, las mujeres que quedaron viudas, los niños que quedaron huérfanos. Y me preguntaba si Dios existía. Y si existía, ¿qué mierda pensaba de mí? Pero luego abría los ojos, veía mi reflejo en el espejo, veía al fantasma rojo, y me decía que Dios no vive en Sinaloa. Aquí solo vive el diablo. Y yo trabajaba para él. Todo cambió el día que conocí al comandante Vargas. Era un agente de la Policía Federal que supuestamente estaba investigando al cártel. Pero todos sabíamos la verdad. Vargas estaba en la nómina. Le pagábamos 50,000 pesos al mes para que nos avisara de los operativos, para que desviara las investigaciones, para que nos protegiera. Yo lo conocí en una fiesta que organizó don Ismael en su rancho. Había músicos, putas, kilos de coca sobre las mesas, políticos locales, empresarios, todos celebrando, todos sabiendo que eran intocables. Vargas se me acercó con una cerveza en la mano y me dijo: «Tú eres el fantasma rojo, ¿verdad? He oído hablar de ti. Dicen que eres el más eficiente». Yo asentí. Él sonrió y me dijo algo que me heló la sangre. «Cuidado, morro. Porque en este negocio los eficientes son los primeros en caer. O te vuelves leyenda o te vuelves ejemplo». No entendí qué quiso decir. No hasta mucho después. Esa noche, borracho y drogado, Vargas me confesó algo. Me dijo que él también trabajaba para los gringos, que era informante de la DEA, que les pasaba información selectiva para mantenerlos contentos mientras protegía las operaciones grandes. Me dijo que era un equilibrista, un puto equilibrista caminando sobre una cuerda floja entre dos imperios. Y me preguntó: ¿tú tienes los huevos para hacer lo mismo? Yo me reí. Pensé que era el alcohol hablando. Pero él me miró serio y me dijo: piénsalo. El que juega en ambos lados gana el doble. O muere el doble de rápido. Pero al menos muere rico. Se fue. Yo me quedé con esas palabras rebotando en mi cabeza. Y sin saberlo, esa conversación plantó la semilla de lo que me convertiría. Un doble agente, un fantasma caminando entre dos mundos. Un hombre muerto que todavía no lo sabía. Pasaron 6 meses antes de que volviera a ver al comandante Vargas. 6 meses en los que seguí siendo el sicario eficiente, el que nunca fallaba, el que ejecutaba órdenes sin preguntar. Pero algo había cambiado en mi cabeza. Sus palabras se habían instalado ahí como un parásito. El que juega en ambos lados gana el doble. Empecé a observar más, a escuchar conversaciones que antes ignoraba, a darme cuenta de que en este negocio todos traicionaban a todos.
Don Ismael traicionaba a sus socios. Los socios traicionaban a don Ismael. Los políticos traicionaban al pueblo. Los policías traicionaban a la ley. ¿Por qué yo tenía que ser diferente? ¿Por qué yo tenía que ser leal a gente que me usaba como herramienta desechable? La verdad me golpeó una noche después de ejecutar a 3 contras en Mazatlán. Llegué a casa cubierto de sangre que no era mía, con 20,000 pesos en efectivo y una botella de whisky que me robé de la escena. Me senté en el piso de mi cuarto y conté el dinero. 20,000 pesos por 3 vidas, 6,600 pesos por cabeza, menos de lo que costaba el reloj que traía puesto. Y entendí que para don Ismael yo no era nada. Yo era un perro que ladraba cuando él silbaba. Y cuando los perros ya no sirven, los sacrifican. Había visto suficientes ejecuciones de sicarios viejos, de gente que sabía demasiado, de hombres que un día fueron indispensables y al siguiente amanecieron descuartizados en tambos de ácido. Mi fecha de expiración estaba marcada. Solo era cuestión de tiempo. Vargas reapareció en febrero del 2009. Me llamó de un número desconocido y me citó en un motel de carretera. Fui armado, pensando que era una trampa. Pero cuando llegué solo, estaba él, con traje barato y corbata floja, fumando un cigarro junto a una camioneta sin placas. Me invitó a subir. Manejó durante 20 minutos sin hablar, revisando los espejos como paranoico. Finalmente se estacionó en un terreno baldío y me soltó todo de golpe. Los gringos querían un infiltrado joven, alguien cercano a don Ismael. Alguien que pudiera pasar información de las rutas, los contactos, las entregas grandes. A cambio ofrecían protección, dinero y eventualmente una nueva identidad en Estados Unidos. $50,000 al mes. $50,000, hermano. En ese momento yo ganaba 30,000 pesos. Estamos hablando de casi 1,000,000 de pesos mensuales. Por hacer básicamente lo mismo que ya hacía. Estar ahí, escuchar, reportar. Le pregunté qué pasaría si me descubrían. Vargas se rió con esa risa seca de los que han visto demasiado. Te matan, obvio. Te descuartizan, te disuelven en ácido, te desaparecen. Pero si no te descubren, en 2 o 3 años te sacamos. Te damos identidad nueva. Te instalamos en Texas o Arizona con suficiente dinero para vivir tranquilo el resto de tu vida. Le pregunté por qué yo. ¿Por qué no él seguía siendo suficiente? Me explicó que la DEA estaba bajo presión del Congreso estadounidense. Necesitaban resultados grandes, decomisos mediáticos, capturas de capos importantes. Vargas era útil pero limitado. Yo estaba más cerca. Yo participaba en las operaciones. Yo podía darles lo que necesitaban. Y luego me dijo algo que terminó de convencerme. Tu hermana tiene 12 años. En 5 años va a ser una mujer bonita viviendo en Sinaloa. ¿Sabes lo que le espera aquí? La van a reclutar como halcón o como mula o peor. Pero si tú haces esto, ella puede estudiar en Estados Unidos, puede tener una vida real. Ahí me tuvo. Podía soportar mi propia condena. Podía aceptar que yo estaba muerto en vida. Pero Lucía no. Ella todavía era inocente. Ella todavía tenía oportunidad. Entonces acepté. Firmé mi sentencia de muerte definitiva ese día. Vargas me explicó el protocolo. Nada de reuniones frecuentes. Nada de llamadas. Todo a través de un contacto intermediario. Un gringo que se hacía pasar por comprador de autos usados en Culiacán. Yo le pasaría información en memoria, USB, escondida en los carros que supuestamente le vendía. Simple, limpio, imposible de rastrear. O eso pensábamos. Mi primer reporte fue básico. Nombres de contactos, ubicaciones de bodegas, horarios de movimientos, información que yo tenía de memoria por estar ahí todos los días. La pasé sin problemas. 2 semanas después hubo un operativo federal. Cayeron 3 toneladas de cristal en Guasave. Don Ismael perdió millones.
Culpó a los federales, a la mala suerte, a la incompetencia de sus lugartenientes. Ejecutó a 2 de sus propios hombres por supuesta negligencia. Yo estuve ahí cuando los torturaron preguntándoles si habían hablado. Yo vi cómo les arrancaban las uñas, cómo les quemaban la piel con soplete, cómo suplicaban jurando que eran leales. Y yo sabía que el verdadero traidor era yo. Pero mantuve la cara de piedra. No sudé, no temblé, porque para ese momento ya me había convertido en el fantasma. Sin emociones, sin remordimientos, solo supervivencia. El dinero de la DEA empezó a llegar. $50,000 mensuales depositados en una cuenta fantasma en Panamá que Vargas me ayudó a abrir. Yo seguía cobrando mi sueldo del cártel para no levantar sospechas. Pero ahora tenía un colchón. Tenía un plan de escape. Metí a Lucía a una escuela privada en Monterrey, lejos de Sinaloa, diciéndole a todos que era para protegerla de los contras. Don Ismael hasta me felicitó por ser precavido. No sabía que la estaba preparando para sacarla del país. Compré propiedades a nombre de prestanombres. Abrí cuentas bancarias en el extranjero. Me convertí en lo que ellos llaman un activo de alto valor. Y mientras más información pasaba, más confiaban en mí. Pero aquí está la verdad que nadie te dice sobre ser doble agente. Te vuelves adicto, no al dinero, aunque eso ayuda. Te vuelves adicto al poder, al hecho de que tú decides quién cae y quién se salva. Yo podía elegir qué información pasar y qué información retener. Si alguien en el cártel me caía mal, si alguien me faltaba al respeto, yo simplemente incluía su nombre en el reporte. 2 semanas después, ese cabrón estaba muerto o preso. Yo era Dios. Yo decidía destinos. Y eso, hermano, eso es más adictivo que la coca más pura que el cártel pudiera producir. Ascendí rápido. Don Ismael me promovió a jefe de plaza en Guamúchil. Yo tenía 19 años y controlaba una ciudad. Tenía 30 sicarios bajo mi mando. Manejaba millones de pesos en droga cada semana. Vivía en una casa con alberca, autos de lujo, armas de alto calibre. Las mujeres más hermosas de la región querían estar conmigo. Los empresarios locales me pagaban derecho de piso. El presidente municipal me invitaba a cenar. Yo era intocable. Pero cada noche, cuando cerraba la puerta de mi habitación, sacaba el teléfono encriptado que me dio la DEA y escribía mi reporte. Nombres, fechas, rutas, contactos, traicionando a todos los que me rodeaban, viviendo una mentira tan perfecta que a veces yo mismo olvidaba quién era realmente. La prueba más difícil llegó en agosto del 2010. Don Ismael me ordenó ejecutar a un teniente de los Beltrán Leiva que habían capturado. No era un sicario cualquiera. Era primo lejano del Botas Blancas, uno de los grandes. La orden era torturarlo durante días, grabarlo confesando traiciones y luego decapitarlo y mandar el video a sus jefes como mensaje. Yo sabía que la DEA quería a ese hombre vivo. Tenía información crítica sobre las rutas colombianas. Pero si yo me negaba, si yo mostraba cualquier duda, levantaría sospechas. Entonces lo hice. Durante 3 días lo torturé en un rancho abandonado. Le quebré los dedos uno por uno. Le quemé las plantas de los pies. Le sumergí la cabeza en agua hasta que vomitaba. Y grabé todo. El tercer día, cuando ya no podía ni hablar, cuando era solo un bulto sangrante y roto, le puse la pistola en la nuca y le volé los sesos. Luego lo decapité con un machete. Mandé el video. Don Ismael quedó satisfecho. Los Beltrán Leiva recibieron el mensaje. Y yo me lavé las manos sabiendo que acababa de destruir la operación de los gringos. Pero también sabiendo que había salvado mi pellejo. Esa noche Vargas me llamó furioso. Me reclamó. Me dijo que yo había arruinado meses de trabajo de inteligencia. Le dije la verdad.
O lo mataba yo o me mataban a mí. Tú decides qué prefieres. Se quedó callado. Luego suspiró y dijo, entendido, pero esto no puede volver a pasar. Necesitamos que nos avises antes. Le dije que en este negocio no hay avisos. Las órdenes llegan y se ejecutan. Punto. Desde ese día nuestra relación cambió. Ya no era su informante dócil. Yo imponía condiciones. Yo decidía qué podían saber y qué no. Porque me di cuenta de algo fundamental. Ellos me necesitaban más de lo que yo los necesitaba. Sin mí, la DEA estaba ciega en Sinaloa. Conmigo, tenían un ojo adentro del monstruo. Y eso me daba poder. Poder real. El tipo de poder que te hace sentir invencible. El tipo de poder que te mata. Los años siguientes fueron una montaña rusa. Operativos exitosos, decomisos millonarios, capturas importantes, y yo ahí, en medio, manejando los hilos. Cuando la DEA quería tumbar una ruta, yo filtraba información. Cuando el cártel necesitaba eliminar competencia, yo pasaba inteligencia. Me convertí en el equilibrista perfecto, caminando sobre la cuerda floja, pero la cuerda cada vez estaba más delgada, cada vez más alta, y la caída cada vez más letal. Hubo momentos en que estuve a segundos de ser descubierto. Una vez un sicario veterano me vio hablando con el gringo de los autos. Me preguntó qué hacía. Le dije que vendía un carro. Me miró sospechoso. Esa noche lo ejecuté. Le dije a don Ismael que lo había cachado robando droga. Lo torturé yo mismo para que no pudiera decir nada antes de morir. Y funcionó. Pero supe que el tiempo se agotaba, que cada día era un milagro prestado, que eventualmente mi suerte se acabaría. En 2011 me volví millonario. Entre el cártel y la DEA, estaba generando casi $2 millones al año. Tenía propiedades en México, Panamá, Costa Rica. Tenía cuentas bancarias en paraísos fiscales. Tenía pasaportes falsos con 3 identidades diferentes. Pero también tenía 30 cuerpos en mi conciencia. 30 personas que maté directamente. Y probablemente 200 más que murieron por información que yo pasé. Me pregunto si eso me hace peor que un asesino común. Porque yo no solo mataba por dinero. Yo mataba por conveniencia, por estrategia, por supervivencia. Y eso, hermano, eso es lo que te convierte en monstruo. Cuando dejas de ver caras y solo ves obstáculos. Cuando dejas de escuchar súplicas y solo escuchas ruido. Cuando matar se vuelve tan automático como respirar. Lucía se graduó de secundaria en 2012. Fui a la ceremonia vestido como empresario legítimo. Traje de marca, reloj discreto, sin joyas narco. Ella me abrazó llorando de felicidad. Me dijo que yo era su héroe, que sin mí ella no sería nada. Y yo sonreí y le dije que todo valía la pena por verla así. Pero por dentro sabía la verdad. Yo no era su héroe, yo era su demonio. Todo lo que ella tenía estaba pagado con sangre. Su escuela, su ropa, su futuro. Todo construido sobre cadáveres. Y lo peor es que volvería a hacerlo. 1 y 1000 veces. Porque al final, ese es el verdadero infierno. No arrepentirse, saber que estás condenado y aún así seguir cavando más profundo. Porque en el momento en que te detienes, en el momento en que dudas, es cuando te matan. Y yo quería vivir. Aunque vivir significara convertirme en algo que ni yo mismo reconocía en el espejo. Para 2013, yo ya no era Rodrigo Pérez. Ese niño murió hacía años en algún callejón de Badiraguato. Yo era el fantasma rojo, y el apodo no era casualidad. Rojo por la sangre que llevaba en las manos. Fantasma porque nadie sabía realmente quién era yo. Ni el cártel sabía que trabajaba para los gringos. Ni los gringos sabían hasta qué punto yo seguía siendo leal al cártel. Yo existía en un limbo, en tierra de nadie, en ese espacio donde los muertos caminan disfrazados de vivos. Y en ese espacio, hermano,
Yo hacía cosas que ni el diablo se atrevería a imaginar. Don Ismael organizaba fiestas cada 2 meses en su rancho principal. Fiestas que duraban 3 días. Fiestas donde llegaban políticos de alto nivel, empresarios millonarios, cantantes famosos, futbolistas, actores de telenovelas. Todos sabían para quién trabajaba don Ismael. A todos les valía madre. Venían porque ahí fluía la coca más pura, las mujeres más hermosas, el dinero más fácil. Yo era el encargado de seguridad. Coordinaba a 50 sicarios armados con cuernos de chivo y lanzagranadas vigilando el perímetro. Nadie entraba sin mi autorización. Nadie salía sin mi permiso. Y lo que pasaba adentro, hermano, lo que pasaba adentro era un pinche carnaval del infierno. Recuerdo una fiesta en particular. Mayo del 2013. Llegó un senador federal. No voy a decir su nombre porque aunque sea un hijo de puta corrupto, todavía tiene poder. Llegó en helicóptero con su escolta. Don Ismael lo recibió con abrazo de compadre. Ese senador era el que nos avisaba de las operaciones federales grandes, el que bloqueaba leyes antilavado, el que protegía nuestras rutas en el Congreso. A cambio recibía 2 millones de pesos mensuales y toda la droga que quisiera. Esa noche lo vi inhalar coca en el pecho desnudo de una modelo de 20 años. Lo vi negociar contratos gubernamentales con empresarios fantasma del cártel. Lo vi reírse mientras contaba anécdotas de cómo había mandado encarcelar a periodistas molestos. Y al día siguiente, ese hijo de puta salió en televisión hablando de combate al narcotráfico y valores familiares. Así funciona este país, hermano. Los que aparecen en las noticias como héroes son los mismos que por las noches se emborrachan con los villanos. Pero las fiestas no eran solo diversión. También eran negocios. Ahí se cerraban tratos de millones de dólares. Recuerdo cuando llegó un colombiano, un tipo elegante con acento paisa que representaba a una célula del cártel del norte del Valle. Venía a negociar una alianza. Querían usar nuestras rutas para mover coca de alta pureza directo de Colombia a Estados Unidos. A cambio, nos darían 50% de las ganancias. Don Ismael aceptó. Brindaron con whisky de 50 años. Y yo, parado en la esquina con mi radio y mi pistola, grabé toda la conversación con un micrófono escondido en mi reloj. Esa información valía millones para la DEA. 3 meses después, cayó un cargamento de 5 toneladas en Tijuana. Los colombianos perdieron 100 millones de dólares. Culparon a los mexicanos. Los mexicanos culparon a los colombianos. Casi hubo guerra. Y yo ahí, en medio, riéndome por dentro porque yo había causado todo eso con un simple archivo de audio. Las ejecuciones se volvieron rutinarias. Yo ya no sentía nada. Era como ir a trabajar a una oficina. Llegaba el pedido. Fulano tiene que desaparecer. Yo organizaba el operativo. Mandaba al equipo. Supervisaba la limpieza. Reportaba que el trabajo estaba hecho, eficiente, profesional, sin emociones. Hubo un caso que me marcó, aunque en ese momento no lo supe. Era un periodista de Mazatlán que estaba investigando las conexiones entre el cártel y el gobierno estatal. Se llamaba Javier Valdés. No, espera, no era ese Javier. Era otro. Pero podría haber sido cualquiera. Este país está lleno de periodistas valientes y estúpidos que creen que la verdad los protegerá. Spoiler, no los protege, los mata. Don Ismael ordenó levantarlo. Lo secuestramos saliendo de su casa. Su esposa y su hijo vieron todo. Lloraban, gritaban. Los sicarios les apuntaron con las armas para que se callaran. Nos llevamos al periodista a un rancho en la sierra. Durante 2 días lo interrogamos. Queríamos saber quién le pasaba información, quién más sabía, qué tenía publicado y qué tenía guardado. Él resistió las primeras horas.
Decía que era su deber informar, que el pueblo tenía derecho a saber. Palabras bonitas que no sirven de nada cuando te están arrancando las uñas con pinzas. Al final habló. Nos dio nombres de sus fuentes. Nos dio acceso a sus archivos. Nos dio todo. Y luego lo matamos igual. Porque esa es la regla. No hay testigos. Lo enterramos en una fosa clandestina junto con otros 20 cuerpos. Su familia nunca supo qué le pasó. Oficialmente sigue desaparecido. Solo otro número en las estadísticas de periodistas asesinados que nadie investiga. La paranoia en el cártel crecía cada día. Había demasiados operativos exitosos, demasiados decomisos, demasiadas capturas. Don Ismael empezó a sospechar que había un traidor. Contrató a un ex agente de la CISEN, la inteligencia mexicana, para que investigara. Ese cabrón empezó a revisar celulares, a seguir gente, a hacer interrogatorios sorpresa. Yo sabía que eventualmente llegaría a mí. Entonces actué primero. Le planté evidencia falsa a uno de los lugartenientes de don Ismael. Hice que pareciera que él estaba pasando información a los federales. Pagué a un testigo para que confirmara la historia. Y funcionó. Don Ismael ordenó la ejecución. Yo mismo la llevé a cabo. Torturé a un inocente durante horas. Lo hice confesar crímenes que no cometió. Y luego lo descuarticé vivo con una motosierra. Sus gritos todavía los escucho a veces cuando cierro los ojos. Pero gracias a eso, la investigación interna se detuvo. Todos creyeron que el traidor había sido eliminado. Y yo seguí siendo intocable. La relación con la DEA se volvió más compleja. Mi contacto ya no era Vargas, lo habían transferido. Ahora trabajaba con un agente gringo llamado Mike Sullivan, un tipo rubio de Texas, con acento tejano y ojos de psicópata. Sullivan no jugaba. Me dejó claro desde el principio. Tú nos sirves o te entregamos. Simple. Yo le respondí. Ustedes me protegen o les corto el suministro de información. Más simple todavía. Llegamos a un acuerdo tenso. Yo seguiría pasando información de alto valor. Ellos seguirían pagando y protegiéndome. Pero Sullivan añadió una cláusula nueva. Quería nombres de políticos mexicanos corruptos. Quería evidencia que el gobierno estadounidense pudiera usar para presionar al gobierno mexicano. Básicamente me estaba pidiendo que espiara no solo al cártel, sino al Estado mexicano. Y yo acepté. Porque a esas alturas ya me daba igual. Todos eran enemigos. Todos eran objetivos. Todos eran peones en un tablero donde yo era el único jugador que veía todas las piezas. Empecé a grabar todo. Reuniones entre políticos y narcos. Conversaciones sobre sobornos, transferencias bancarias, contratos gubernamentales amañados. Acumulé suficiente evidencia para hundir a medio gabinete estatal. Se la pasé a Sullivan. Él estaba fascinado. Me dijo que yo era el activo más valioso que la DEA tenía en México. Me prometió que cuando esto terminara, me iban a sacar como héroe. Me iban a dar identidad protegida, casa en Estados Unidos, pensión vitalicia. Me pintó un futuro perfecto, y yo quería creerle. Pero algo en sus ojos me decía que mentía, que para ellos yo no era un héroe. Yo era una herramienta. Y cuando las herramientas dejan de ser útiles, se desechan. El pico de mi doble vida llegó en 2014. Ese año participé en la planeación de uno de los operativos más grandes del cártel. Íbamos a mover 10 toneladas de metanfetamina desde Culiacán hasta la frontera con Texas. El valor era de $200 millones. Don Ismael involucró a los Zetas para la parte del cruce. Yo tenía acceso a todos los detalles. Fechas, rutas, contactos, métodos de transporte. Era la oportunidad perfecta para la DEA. Un golpe mediático que los haría parecer héroes y justificaría años de presupuesto. Entonces hice algo que todavía no sé si fue valentía o estupidez.
Decidí jugar ambos lados hasta el final. Le pasé la información completa a Sullivan, pero con un detalle crucial alterado. Les di la ruta equivocada. Les dije que el cruce sería por Nuevo Laredo cuando en realidad era por Ciudad Juárez. La DEA organizó un operativo masivo. Coordinaron con la Marina Mexicana, con la patrulla fronteriza, con agencias locales. Cerraron Nuevo Laredo como si fuera día D. Y mientras tanto, nuestras 10 toneladas cruzaron tranquilamente por Juárez. Fue perfecto. Don Ismael quedó impresionado con mi inteligencia. Me felicitó. Me dio un bono de $500,000. Los gringos quedaron como pendejos. Sullivan me llamó furioso. Le dije que mi información era correcta, que probablemente el cártel cambió de ruta en el último minuto. Me creyó, o fingió creerme. Pero desde ese día supe que estaba caminando sobre una bomba de tiempo. Que tanto el cártel como la DEA eventualmente descubrirían la verdad. Y cuando eso pasara, no habría lugar en el mundo donde pudiera esconderme. Pero por ahora seguía vivo, seguía rico, seguía poderoso. Lucía estaba a punto de entrar a la universidad en Estados Unidos. Yo le había conseguido visa de estudiante con documentos falsos. Ella creía que su hermano era un empresario exitoso. No sabía que su hermano era un asesino, un traidor, un monstruo. Y yo haría lo que fuera para mantener esa ilusión. Porque si ella descubría la verdad, si ella supiera con qué dinero pagué su educación, con cuánta sangre compré su futuro, eso sí me mataría. No las balas, no las torturas, sino la decepción en sus ojos. Eso sí sería mi verdadero infierno. Todo empezó a desmoronarse en marzo del 2015. Y como siempre pasa en este negocio, empezó por algo pequeño. Un detalle insignificante que se convierte en avalancha. Uno de mis sicarios, un pendejo de 22 años al que le decían el chino, empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre por qué ciertos operativos siempre salían mal. ¿Por qué los federales siempre llegaban justo a tiempo? ¿Por qué algunos cargamentos caían y otros no? Yo lo noté. Lo vi observándome durante las reuniones. Lo vi tomando notas mentales. Y supe que tenía que eliminarlo antes de que sus sospechas llegaran a oídos equivocados. Lo cité en un rancho abandonado con el pretexto de planear un operativo. Llegó confiado, sin saber que había firmado su sentencia. Llegó con otros 2 sicarios. Yo llegué con 5. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, ya era tarde. Intentó sacar su arma. Mis hombres lo desarmaron en segundos. Lo amarramos a una silla. Y ahí empezó el interrogatorio. Le pregunté qué había visto. ¿Qué sabía? ¿Con quién había hablado? Él juró que no sabía nada, que solo tenía curiosidad, que perdonara su vida. Le creí. Pero no importaba. En este negocio la curiosidad mata. Y los testigos potenciales no pueden existir. Lo ejecuté de un tiro en la frente. Limpio, rápido, profesional. Sus 2 acompañantes también. Los enterramos en el mismo rancho. 3 cuerpos más en mi cuenta. 3 fantasmas más persiguiéndome. Pero el problema no se resolvió. Resultó que el chino había hablado con alguien antes de morir. Con otro sicario llamado El Greñas, y El Greñas era inteligente. No vino a confrontarme, no hizo preguntas obvias, simplemente empezó a vigilarme, a seguirme, a documentar mis movimientos. Yo no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Una tarde de abril, después de una reunión con mi contacto gringo, El Greñas me interceptó en el estacionamiento. Traía su pistola fajada, pero no la sacó. Solo me miró y me dijo, «Necesitamos hablar, fantasma». Y en ese momento supe que estaba jodido. Fuimos a un bar discreto. Nos sentamos en una mesa del fondo. El Greñas pidió una cerveza y fue directo al grano. «Te he estado siguiendo», me dijo. «Sé que te reúnes con un gringo cada 2 semanas.
Sé que le pasas información. Sé que eres un pinche rata. Mi corazón se detuvo, pero mi cara no cambió. Le pregunté qué quería, porque si hubiera querido matarme, ya lo habría hecho. Me sonrió. Quiero lo mismo que tú, dijo. Quiero mi tajada del pastel gringo. Quiero mi parte. O le digo a don Ismael y mañana amaneces colgado de un puente. Era chantaje puro. Y yo tenía dos opciones: matarlo ahí mismo y arriesgarme a que alguien viera, o negociar. Negocié. Le ofrecí $20,000 mensuales por su silencio. Aceptó. Pero con una condición. Él quería participar, quería estar en las reuniones, quería saber qué información se pasaba. Básicamente quería ser mi socio. Le dije que lo consultaría con los gringos. Esa noche llamé a Sullivan en pánico. Le expliqué la situación. Sullivan se quedó callado un minuto que pareció eterno. Luego dijo: elimínalo. No podemos tener más gente involucrada. Le dije que si lo eliminaba, levantaría sospechas. Sullivan insistió. Dijo que era una orden, que si yo no lo hacía ellos encontrarían la forma, y ahí entendí algo fundamental. Para la DEA, yo no era un aliado. Yo era un peón desechable, y cuando los peones se vuelven problemáticos, se sacrifican. Pero no maté al Greñas. Todavía no, porque él era más inteligente de lo que pensé. Resultó que había dejado evidencia guardada. Videos míos reuniéndome con el gringo. Fotos de los USB que yo pasaba. Documentos que probaban mi traición. Y si él moría, todo eso llegaría automáticamente a don Ismael. Había contratado a alguien de confianza para que activara el seguro en caso de que él desapareciera. Era un jaque mate perfecto. Yo no podía matarlo sin condenarme. Y él lo sabía. Entonces me convertí en su rehén. Empezó a sacarme dinero. Primero $20,000 mensuales, luego 30, luego 50. Se volvió codicioso. Y la codicia, hermano. La codicia es lo que mata en este negocio. En junio del 2015, don Ismael empezó a mostrarse paranoico, más de lo normal. Empezó a hacer pruebas de lealtad. Ordenaba operativos suicidas para ver quién obedecía sin cuestionar. Hacía circular información falsa para detectar filtraciones. Cambiaba rutas en el último minuto. Ejecutaba gente al azar para sembrar miedo. Yo sobreviví porque era cuidadoso. Porque nunca dejaba rastros. Porque mis traiciones eran perfectas. Pero el Greñas no era tan cuidadoso. Empezó a gastar dinero como pendejo. Camionetas nuevas, joyas, putas caras. La gente empezó a preguntarse de dónde sacaba tanto dinero. Y las preguntas llegaron a don Ismael. Una noche don Ismael me llamó a su oficina. Solo nosotros dos. Cerró la puerta. Sirvió tequila. Me preguntó si yo confiaba en el Greñas. Le dije que era buen sicario, pero impulsivo. Don Ismael asintió. Luego me preguntó si yo sabía de dónde sacaba tanto dinero. Le dije que probablemente robaba de los operativos. Don Ismael se quedó mirándome, esos ojos fríos que habían visto 1000 traiciones, y me dijo: quiero que lo investigues. Quiero que averigües si ese cabrón me está robando. Y si es cierto, quiero que lo traigas aquí. Vivo. Asentí. Salí de ahí sudando. Porque sabía que si investigaba al Greñas, él se asustaría. Y si se asustaba, soltaría toda la información que tenía contra mí. Estaba atrapado en una trampa que yo mismo había construido. Decidí adelantarme. Le dije al Greñas que don Ismael sospechaba de él, que teníamos que actuar rápido. Le propuse un plan. Fingir que él había descubierto a otro traidor, sacrificar a un sicario random y desviar la atención. El Greñas aceptó. Elegimos a un tipo que no nos caía bien, un sicario veterano al que le decían el Tololoche. Le plantamos evidencia, pagamos a un testigo, construimos una narrativa perfecta y se la presentamos a don Ismael. Don Ismael ordenó traer al Tololoche. Lo torturamos durante 3 días.
Él juraba que era inocente, que era leal, que jamás había traicionado. Pero la evidencia era abrumadora. Confesó bajo tortura cosas que nunca hizo, y don Ismael ordenó su ejecución. Yo la llevé a cabo personalmente. Le metí una bala en la cabeza mientras me miraba con ojos suplicantes, y supe que acababa de cruzar otra línea. Ya no solo traicionaba por supervivencia, ahora sacrificaba inocentes para proteger mi mentira. Pero la estrategia funcionó. Don Ismael quedó satisfecho. La paranoia disminuyó temporalmente. El Greñas y yo seguimos operando. Seguí pasando información a los gringos. Seguí cobrando de ambos lados. Pero algo había cambiado. Yo ya no controlaba nada. La mentira se había vuelto tan compleja que vivía atrapado en ella. No podía salir sin que todo colapsara. No podía confiar en nadie porque todos eran amenazas potenciales. Empecé a tomar pastillas para dormir. Empecé a beber más. Empecé a ver fantasmas en cada esquina. La paranoia que antes era táctica se volvió real. Me estaba volviendo loco. Y lo sabía. Pero no podía parar. Porque parar significaba morir. En agosto Sullivan me citó a una reunión urgente. Me dijo que la operación tenía que terminar, que habían acumulado suficiente evidencia, que iban a lanzar un operativo masivo contra don Ismael y toda su estructura, que yo tenía 2 semanas para prepararme para la extracción, 2 semanas para desaparecer. Le pregunté qué pasaría con el Greñas. Sullivan dijo, «Problema tuyo, resuélvelo». Entendí el mensaje. Tenía que matar al Greñas antes de desaparecer. Era la única forma de asegurarme de que la evidencia contra mí muriera con él. Planeé su ejecución con precisión quirúrgica. Lo cité en un rancho con el pretexto de dividir dinero. Llegó confiado, creyendo que éramos socios. Llegó solo, como le pedí. Cuando entró al rancho estaban esperando los 5 de mis sicarios más leales. Sicarios que no sabían nada de mis tratos. Sicarios que solo obedecían órdenes. Le dije al Greñas que lo sentía, que era necesario. Él entendió. No suplicó. Solo me miró con odio puro y me dijo, «Nos vemos en el infierno, fantasma». Le disparé yo mismo. 3 balas en el pecho. Lo vimos morir. Luego buscamos la evidencia. Registramos su casa, su camioneta, sus escondites. Encontramos los USB, las fotos, los documentos. Lo quemamos todo. Disolvimos su cuerpo en ácido. Borramos cualquier rastro de que había existido. Y por primera vez en meses pude respirar. Creí que estaba a salvo. Creí que había ganado. Pero estaba muy equivocado. Porque el verdadero infierno apenas estaba por comenzar. El operativo llegó el 3 de septiembre del 2015, 6 de la mañana. Yo estaba en mi casa preparándome para desaparecer. Tenía las maletas listas, los pasaportes falsos, el dinero en efectivo. Sullivan me había prometido que vendría por mí a las 8. 2 horas. Solo necesitaba 2 horas más. Pero a las 6:30 escuché los helicópteros. Docenas de helicópteros. La Marina, el Ejército, la Policía Federal. Rodearon toda la zona. Bloquearon las carreteras, entraron disparando a las casas de los principales operadores del cártel. Y también entraron a la mía. Intenté huir por la parte trasera. Llevaba una mochila con $200,000 y un pasaporte falso a nombre de Miguel Ángel Contreras. Salté la barda. Corrí por el monte. Pero los helicópteros me rastrearon con cámaras térmicas. Los soldados me alcanzaron en menos de 10 minutos. Me tiraron al suelo. Me pusieron las rodillas en la espalda. Me esposaron. Me arrastraron de regreso. Yo gritaba que era informante de la DEA, que llamaran a Sullivan, que yo trabajaba para ellos. Los soldados se reían. Decían que todos los narcos decían lo mismo cuando los atrapaban. Me tiraron en una camioneta militar junto con otros 10 detenidos, todos gritando, todos sangrando.
todos sabiendo que estábamos muertos. Nos llevaron a una base militar en Culiacán. Nos separaron en celdas individuales. Me quitaron todo, ropa, dinero, documentos. Me dejaron en ropa interior, en una celda de concreto sin ventanas. Pasé 2 días ahí, sin comida, sin agua, sin saber qué pasaba. El tercer día entró un comandante de la Marina. Me preguntó mi nombre. Le dije la verdad. Rodrigo Pérez, el fantasma rojo. Me preguntó para quién trabajaba. Le dije, para don Ismael y para la DEA. Se rió. Me dijo que don Ismael había sido capturado, que toda su estructura había caído, que habían decomisado 20 toneladas de droga y 100 millones de dólares, que era el operativo más exitoso en la historia del combate al narcotráfico en Sinaloa, y que yo estaba fichado como uno de los sicarios más peligrosos de la organización. Le supliqué que llamara a Sullivan, que verificara mi historia, que yo era un activo, que tenía protección estadounidense. El comandante se quedó mirándome. Luego sacó su celular. Marcó un número. Habló en inglés. Esperé. Colgó. Me miró y me dijo, no hay ningún Rodrigo Pérez registrado como informante de la DEA. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me caí de rodillas. Empecé a gritar que era mentira, que Sullivan me conocía, que yo había trabajado para ellos durante años, que tenía pruebas. El comandante me levantó del cuello. Me dijo, te voy a dar un consejo, pendejo. Olvídate de los gringos. Ellos ya te olvidaron a ti. Aquí no eres un informante, aquí eres un criminal, y vas a pagar por todo lo que hiciste. Me procesaron en un juzgado federal. Me acusaron de 53 cargos: homicidio múltiple, secuestro, tortura, tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada. Las evidencias eran abrumadoras: fotos, videos, testimonios de sobrevivientes, documentos financieros. Todo lo que yo había ayudado a construir durante años, ahora se usaba en mi contra. Mi abogado de oficio me dijo que mi mejor opción era declararse culpable y negociar una sentencia reducida. Le dije que yo había trabajado para la DEA, que tenía derecho a protección. Me miró como si estuviera loco. Me dijo, si realmente trabajaste para ellos, ¿por qué te abandonaron? Esa pregunta me persigue hasta hoy, porque la respuesta es obvia. Yo dejé de ser útil. O peor, yo sabía demasiado. Yo era un testigo peligroso que podía exponer la corrupción de ambos lados. Entonces me borraron. Simple, eficiente, como yo había hecho con tantos otros. Me condenaron a 60 años de prisión. 60 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el mismo lugar donde estuvieron los grandes capos. Llegué encadenado de pies y manos. Me raparon, me desnudaron, me metieron en una celda de 2 metros por 3, sin ventanas, sin luz natural. 23 horas de aislamiento diario, 1 hora de patio vigilado por francotiradores. Esa es mi vida ahora, ese es mi futuro. 60 años mirando paredes de concreto. 60 años recordando cada cara que maté, cada traición que cometí, cada mentira que construí. Pero lo peor no es la prisión. Lo peor es que don Ismael también está aquí, en otra sección. Pero las noticias viajan rápido entre los internos. Él sabe que yo fui capturado. Él sabe que toda su organización cayó después de que me detuvieron. Y aunque no tiene pruebas, sospecha. Sospecha que yo tuve algo que ver. Y en prisión, hermano, las sospechas son suficientes. Ya hubo 2 intentos de asesinato contra mí. Uno en el comedor, otro en el patio. Sobreviví por suerte. Por guardias que llegaron a tiempo, pero sé que es cuestión de tiempo. Que eventualmente algún sicario leal a don Ismael terminará el trabajo. O peor, que me mantengan vivo, que me torturen, que me hagan pagar lentamente todo lo que hice, todo lo que robé, todo lo que traicioné. Sullivan nunca me contactó. La DEA nunca reconoció mi existencia.
Oficialmente yo soy solo otro narco capturado, otro criminal pagando por sus crímenes. Y quizás eso es lo que merezco, porque al final yo elegí este camino. Nadie me obligó. Yo pude haber dicho que no cuando el chiquilín me ofreció entrar al negocio. Yo pude haber rechazado trabajar para los gringos. Yo pude haber elegido la pobreza honrada en lugar de la riqueza sangrienta, pero no lo hice. Elegí el dinero, elegí el poder, elegí la traición, y ahora pago el precio. Lucía se graduó de la universidad. Lo supe por una carta que me mandó hace 6 meses. Estudió medicina, se casó con un gringo, vive en California. Tiene una vida normal, una vida limpia. Nunca me visita, nunca me llama. En su carta me dijo que me perdonaba, pero que no podía verme, que necesitaba dejar el pasado atrás, que necesitaba olvidar de dónde venía. La entiendo. Yo también querría olvidarme de mí. Ella cree que yo fui solo un narco. No sabe toda la verdad. No sabe que también fui un traidor. No sabe que trabajé para 2 amos. No sabe que su educación, su futuro, su vida perfecta están construidas sobre montañas de cadáveres. Y nunca lo sabrá. Porque eso es lo único bueno que puedo hacer ahora. Protegerla de la verdad. Dejar que viva su mentira feliz. A veces me pregunto si valió la pena. Si los años de dinero, poder y lujo compensan estos 60 años de infierno. La respuesta es no. Obviamente no. Pero tampoco me arrepiento. Porque el arrepentimiento implica que harías algo diferente. Y la verdad es que si pudiera volver atrás, probablemente tomaría las mismas decisiones. Porque en el momento, con la información que tenía, con el hambre que sentía, con el miedo que cargaba, esas decisiones tenían sentido. Ese es el verdadero horror. No que hice cosas terribles, sino que las volvería a hacer. Porque en este país, en este sistema, la honradez te mata más rápido que las balas. Entonces, aquí estoy. El fantasma rojo, Rodrigo Pérez, un doble agente que perdió en ambos bandos. Un hombre de 36 años, condenado a morir en prisión. Compartiendo esta confesión porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien entienda que no hay buenos en esta historia. Ni el cártel, ni el gobierno, ni la DEA. Todos son criminales. Todos traicionan. Todos matan. La única diferencia es quién tiene mejor publicista, quién controla la narrativa, quién escribe la historia. Si estás escuchando esto, probablemente ya estoy muerto. Probablemente algún sicario finalmente cumplió el contrato. O probablemente los gringos decidieron que era más seguro eliminarme que dejar que hablara. No importa. Lo importante es esto. Si alguna vez alguien te ofrece dinero fácil, poder rápido, respeto instantáneo, huye. Huye lo más lejos que puedas. Porque ese dinero tiene precio. Ese poder tiene costo. Ese respeto está comprado con sangre. Y eventualmente, siempre, sin falta, llega el momento de pagar. Y el precio es tu alma. Tu libertad. Tu vida. Tu todo. Yo fui el fantasma rojo. Maté a más de 50 personas. Traicioné a todos los que confiaron en mí. Destruí familias. Arruiné vidas. Y ahora vivo en una celda de 2 metros esperando que llegue mi propia muerte. Esta es mi confesión. Esta es mi verdad. Y si algo aprendes de esto, que sea esto. En México no hay héroes. Solo hay sobrevivientes y cadáveres. Y yo dejé de ser sobreviviente el día que creí que podía jugar en ambos bandos. Porque en este juego, hermano, no hay ganadores. Solo hay diferentes formas de perder. Y yo perdí de la peor manera posible. Perdí todo, incluyéndome a mí mismo.